a todos. Vamos a presentar la campaña abonados para esta temporada. Bueno, en primer lugar, queremos pedir disculpas a todos los aficionados por el malentendido que hubo con relación a la fecha del viernes pasado. Era una fecha que teníamos prevista, pero una serie de condicionantes, sobre todo el tema de los carnés, porque hemos tenido unas colaboraciones para la realización de los carnés como otras más que había, y se cerró bastante tarde la firma de la colaboración y los carnés tardan un tiempo en realizarse. Entonces pensábamos que iba a estar el lunes pasado, no estuvo, ya los tenemos casi previstos, ya me parece que mañana, y entonces bueno, pues ahora ya presentamos tranquilamente la campaña. La diferencia es de un día nada más, pero bueno, de presentarlo el viernes a hoy, entonces bueno, luego también coincidió el viernes pasado con la visita de Cazorla y de Mata al campus, entonces bueno, era meter demasiadas noticias todas al mismo día, entonces bueno, decidimos dejarlo para hoy. Bueno, pues empezamos con la campaña. En principio, los abonos para esta temporada van a ser los mismos que la temporada pasada y las últimas 3 temporadas. No se va a aplicar ninguna subida. Se estudió la posibilidad de poder bajarlos, pero el presupuesto es el que hay que cerrar un presupuesto y es materialmente imposible. No hay opción casi ninguna de poder bajar los abonos. Entonces, bueno, se decidió mantener los mismos precios a pesar de la subida que hay del IVA, que subió 3 puntos en relación a otros años. Entonces, bueno, la soporta el club y no se aplica sobre los aficionados, sobre los socialistas. Os paso a enumerar los precios que son para que los tengáis en mente todos. Para este año el adulto tribuna sigue siendo 250 euros, el adulto en anillo azul 195, para desempleados 130, para jubilados socio mayor de 65 años 90 euros, para minusválidos con un grado de invalidez mayor del 65% también de 90 euros, la categoría sub-25 que va desde 18 a 25 años es de 95 euros, se crean la categoría de cadete, que en otros años no existía, se hace nueva porque bueno, creíamos que había mucha diferencia entre niño y sub-25, había demasiada diferencia, entonces se crea la categoría de cadete, que son 50 euros, luego se crea también la de niño, que es de 6 a 13 euros, de 6 a 13 años, perdón, y cuesta 25 euros, y luego la de bebé, que es de 10 euros. Se crea también un abonado nuevo, que es el Product You, bueno, en relación a la campaña a la ampliación de capital, hubo mucho aficionado de extranjero, entonces se crea un carnet para ellos especialmente, pues, principalmente para los que estaba pensado, por el precio de 40 euros y tiene de momento los beneficios de 3 partidos a lo largo de 3 entradas a lo largo de la temporada, quitando Copa del Rey y Playoff, aparte de más beneficios que se irán dando a lo largo de la temporada. Esos son los precios que tenemos para este año. Luego hay, en relación a la campaña a la ampliación de capital, se pusieron unos beneficios para los accionistas que comprarse un número determinado de acciones. Esos también se aplican exactamente, o sea, se aplican en relación a lo que se había publicitado en noviembre cuando la campaña de abonados, cuando la ampliación de capital. Yo tengo aquí apuntado, a ver si para los socios que hayan comprado 30 acciones o un mínimo de 30 acciones, el descuento que se le hace es de 26,88 euros por temporada durante las próximas 3 temporadas. Luego, para el que haya comprado más de un mínimo de 50 acciones, el descuento es de 40,31 por año durante las próximas 4 temporadas. El que haya comprado un mínimo de 70 acciones, el descuento que se le aplica es de 52,68 euros durante las próximas 5 temporadas. Y el que haya comprado 90 acciones o más, el descuento es de 64,50 durante las próximas 6 temporadas. Esos son los números de la campaña para este año. Recuerdo que no se aplica ninguna subida ni nada más, que se mantienen los precios que los últimos 4 años. Os dejo con Esther, que os contará algo más.
Bueno, pues yo lo que voy a contarles un poco, centrándome un poco más en la operativa y en cómo damos comienzo a la campaña, es decirles que van a poder todos los abonados que quieran renovar su abono o aquellos que vayan a hacerlo por primera vez, lo van a tener a su disposición a partir del próximo miércoles día 31, un poco lo que comentaba Chema hace un momento, pues diferentes motivos de operativa, la colaboración de una entidad que ha apostado este año por entrar y colaborar con el Real Oviedo, que es la Caixa, que podemos anunciar ninguna cosa nueva, simplemente que sí que participará en determinadas acciones a lo largo del año, que se irán anunciando en su momento, pero que de mano ya se ha prestado con su colaboración a la subvención de los carnés y por lo tanto este año en nuestra tarjeta de carnes de abonado aparecerá ya, acompañando al logotipo del Real Oviedo, aparecerá el logotipo de la Caixa. Esa y otras cuestiones operativas son las que han hecho que se retrase. Mañana tendremos en nuestro poder los carnés físicamente ya, por lo tanto el miércoles a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Carlos Tartiere ya podrán pasar todos los abonados para ir retirando sus carnés. Aprovechar para comentarles que este año, y con motivo de la apertura de esta nueva boutique del Real Oviedo, para facilitar a todos aquellos socios que les, por dificultad horaria de trabajo, etcétera, etcétera, se va a facilitar el que puedan retirar su abono aquí, en la tienda del Real Oviedo. Anunciaremos exactamente la fecha en la que van a poder hacerlo, que será en breves días, y esto se retrasa un poquito más porque por razones de obra, razones técnicas, hay que adaptar los diferentes puestos para ello, pero lo anunciaremos a través de la página web y a través de las redes. El horario en el Estadio Carlos Tartiere, como siempre, horario de oficina, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 7. Luego incorporaremos un poquito más adelante ya también los horarios que estarán disponibles en módulo. Por otro lado, anunciarles que recuperamos, como ya había pasado en ocasiones anteriores, y esto yo creo que es muy bien recibido siempre por los abonados, recuperamos la tarjeta Asturtiendas. Aquellos abonados que deseen financiar su cuota van a tener la oportunidad de hacerlo con esta tarjeta. Muchos de ellos ya cuentan con ella, con lo cual esos simplemente tienen que dirigirse al club con la tarjeta y podrán financiar ese abono en 6 meses. Todos aquellos abonados que no la tengan, va a ser muy sencilla la tramitación, no se les va a exigir ningún tipo de documentación a aportar, simplemente tendrán que dejar sus datos en una hoja de solicitud que nos facilitan desde Asturtiendas, y toda vez que en la entidad comprueben que no figura esta persona en el registro de pagados, automáticamente se les concede también esa tarjeta. Por último, también anunciar que para las empresas este año haremos en breve una presentación de un paquete especial que estamos pensando principalmente para las pequeñas y medianas empresas, para que también puedan participar a través de la campaña de abonados, pero con otra serie de prestaciones que lógicamente son variadas, diversas y totalmente distintas a las que viví. Entonces haremos una presentación específica para ello. Y que lo que queremos transmitir a través de esta campaña de este año es un poco y un mucho a la vez el agradecimiento del Real Oviedo, del Consejo de Administración y de todos los que formamos el club, a esa afición que el año pasado tanto demostró a todos los niveles, y precisamente esta imagen y esta fuerza de esta gráfica es dirigida a todos ellos. La razón simplemente es que las estrellas están en el terreno de juego, pero el Real Oviedo cuenta con muchas estrellas del otro lado. Entonces vamos a presentarles la gráfica. Necesitaba que vemos niños por ahí, porque tenemos varias imágenes además de varios de nuestros anónimos abonados que se han prestado a ayudarnos, y con la ayuda de 2 niños, aquí tenemos uno, pero si hay otro niño que nos ayude para presentar estas imágenes, esa niña que ya viene,